Hola a todos, Shavuot Tov. Vamos a comenzar la clase de hoy de Daf Yomi y para empezar vamos a compartir aquí el material, la página de hoy. Y si recordamos, ayer estábamos viendo una Mishnah que nos hablaba sobre las formas en las que uno tenía que decir el Kriyat Shema, entre ellas, si había que hacerlo escuchar a uno mismo mientras lo decía, que había que poner mucho cuidado al pronunciar las palabras y esas palabras que tenían la misma finalización que el comienzo de la palabra siguiente. Nos sigue diciendo la Mishnah, y es donde empezamos hoy en lo que está marcado en amarillo. Dice, Hakorele mafrea lo yatzale bejule. Quien recita la Shema, incluso que sea una parte pequeña de la Shema, a la inversa, no cumple con su obligación. Por lo tanto, quien se equivoca en la recitación de la Shema ha de regresar al lugar donde se equivocó en cuanto se dé cuenta de su error. De lo contrario, la parte donde se equivocó se considera como una recitación a la inversa. Rabiami, Berbiasi, Haboka, Catrin, Le, Genana, Le Rebi, Elazar. Dice, Rabami y Rabashi estaban sentados, estaban construyendo la jupá, el palio nupcial, para la boda de Rabbi Elazar. Amarlehu, les dijo Rabbi Elazar, Adhaji, Beaji, Ezil, Beashma Milta, Debe Midrasha. Y mientras vosotros estáis así construyendo la jupá, voy a ir a escuchar algo en el Bet Midrash. De Iti de Ameleju. Y cuando acabe, voy a venir, os lo voy a contar a vosotros, para que de esta forma no perdáis parte de vuestro estudio. Razal, Ashkeje, Letana, de Katane, Kame del Biohanan. Fue el Bet Midrash. Y encontró un sabio en Beraitot que enseñaba la siguiente en presencia de Rabbi Yohanan. Karabeta, si alguien estaba recitando la Shema y se equivocó. Veno yo de Alejan, y no sabe dónde se equivocó. ¿Qué debe hacer? Beemsa Perek, si se equivocó en medio de una sección y no sabe dónde, Yagdor Larosh, que vuelva al comienzo de esa sección, para salir de dudas. Ben Perek le Perek, si se encuentra en uno de los intervalos que hay entre una sección y la otra, pero ignora en cuál de los dos se encuentra, Yagdor le Perek Rishon, que vuelva al primer intervalo. Ven que tiba lectiva. Por último, si la duda es entre el primer versículo del que habla la escritura de la mezuzá y el segundo versículo que habla de la escritura de la mezuzá también, y las dos lectiva rishona. Es decir, tenemos dos veces en el primer párrafo y en el segundo párrafo, Uchtabdam al mezuzá beteja ushareja. Entonces, ¿qué pasó? Si estás diciendo Uchtabdam le deja, Uchtabdam al mezuzá beteja ushareja, pero no sabes si te desconcentraste, si no sabes si estás en el primer párrafo o en el segundo párrafo, que vuelva a la Ketivá Rishona, es decir, al Uchtabtam del primer párrafo. Amarle Rabbi Yohanan, le dijo Rabbi Yohanan al sabio que enseñaba la Beraita, Lo Shanuela Shelo Patach Belema Angir Buyemehem. Esta ley no se aplica sino en un caso en el que la persona aún no comenzó a recitar el versículo Lema Angir Buyemehem para que se prolonguen vuestros días y los días de vuestros hijos. Abal, pero Patach Beleman Yirbuy Mehem, si ya dijo Leman Yirbuy Mehem Bimen Benehem, Sirge Nakat Beati. Entonces, ¿qué? Damos por hecho que mantuvo el hábito de recitarlo correctamente, y por lo tanto no hay necesidad de que vuelva al principio de la sección. Ata Beamarleu, cuando acabó de escuchar esta enseñanza, Rabbi Elías de Elazar volvió y se lo contó a los dos sabios que estaban construyéndole la jupa. Y Amrule le dijeron ellos, Ilu Lobanu, el alishmo adabar de Dainu. Si solo hubiéramos venido para escuchar esta enseñanza, nos habría sido suficiente. Así concluye esta Mishnah. Perdón, creo que hay un problema con el acceso. Un segundito. Un segundo. Muy bien, vamos a seguir. Perdón por la interrupción. Hubo un problema con el link de acceso a la clase. Bien, estábamos aquí. Vamos a comenzar entonces la segunda la siguiente Mishnah que trae aquí el tratado. Bien, dice Ha'omnim. Ha'omanim. Muy bien. Dice la Mishnah, dice así, Ha'omanim, los trabajadores, cuando llega la hora de leer Kriyat Shema, recitan la Shema mientras trabajan, incluso en lo alto de un árbol. Afilu berosh ailan, u berosh anitbach. Si ya sea que están encima de un árbol, encima de un muro de piedras, no necesitan bajar. Mashen rashain lasot
ken bitfilá. Pero esto no lo pueden hacer para recitar la tefilá, es decir, la midá, el momento del Shemoneh Esrei. Hatán patur me kriyat Shema laila rishona. El novio está exento de la recitación de la Shema la primera noche. Ve'ad motzei Shabbat, hasta la salida de Shabbat, sigue estando exento durante todas las noches. Imlo asama hace, si todavía no consumó el acto de unión con su esposa. Maase be Rabban Gamliel shenasa isha, y ocurrió que Rabban Gamliel se casó con su esposa, Bekara laila rishona, y recitó la Shema la primera noche, la noche de bodas. Ambrulo terminable, dijeron sus alumnos. Limatanu Rabenu, dice, nos enseñaste a nosotros, rabino, Shekatán Patur me Kriyat Shema, que el novio está exento de la Kriyat Shema. ¿Por qué entonces tú la dijiste? Amar Lahem les respondió, Eni Shomea Lahem Lebatel Hemeni Malchut Shamaim Afilu Sha'achat. Si bien estoy exento de la Kriyat Shema, no os haré caso de no recitarla y dejar de recibir sobre mí el yugo del reino celestial ni por un solo instante. Bien, es decir, este suceso no viene a contradecir la halajá. La Mishnah nos trae la halajá como es, lo que enseña que aunque la halajá exima al novio de recitar la Shema en la primera noche de bodas, en caso de tratarse de un hombre con un nivel espiritual alto, como era el caso de Rabban Gamliel, entonces seguro que puede recitar la Shema debidamente y tiene permitido cumplir con la misvá si así lo desea. Es decir, el hecho de que está exento no quiere decir que tiene prohibido cumplir con la misvá. Dice, Tanu Rabana, enseña a nuestros sabios en una verita, así nos dice la Gemara. Dice, Haumanim Korim Bero Shailan, Ubero Shanidbach. Dice, los trabajadores pueden recitar la Kriyat Shema en lo alto de un árbol o encima de un muro de piedras. Y dice, Umit Palelim Bero Shazait, Ubero Shatena. Asimismo pueden rezar la midá en lo alto de un olivo o de una higuera, ya que tienen prohibido desaprovechar el tiempo para cosas que no son necesarias. Y por tratarse de árboles especialmente densos, no tienen miedo de caerse, por tanto pueden rezar debidamente. Ushear cola y la not y ordim le mata muy paleli. Pero para todo el resto de árboles tienen que bajar y ahí rezar abajo. Ubala bait, benka juenkaj y ored le mata muy palel. Pero el patrón, es decir, el que es el dueño del lugar, bien, no es alguien que está asalariado, sino que es el dueño. Ahí no debe su tiempo a nadie. Bien, el trabajador debe su tiempo al patrón, por eso no puede interrumpir si tiene que bajar, sabiendo que si reza arriba del olivo o de la higuera, que son árboles densos, no van a tener problema de que se puedan caer. En cambio, el Baal, el dueño, ya sea de una manera, ya sea un tipo de árbol o otro tipo de árbol, tiene que bajar en todos los casos porque él no le debe su tiempo a nadie. Ya que arriba del árbol, aunque sea denso, no tendrá la tranquilidad necesaria para concentrarse en el rezo debidamente. Ahora dice, Ramele, Ravmari, Bere de Bat Shmuel, le Raba. Ravmare, hijo de la hija de Shmuel, le planteó la siguiente contradicción a Raba. Tanan, nuestra Mishnah enseña lo siguiente. Haumanin Korim Berosha Ilan, Uberosha Nidbach. Los trabajadores, cuando llega la hora de Kriyat Shema, recitan a Shema mientras trabajan incluso en lo alto del árbol o encima de un muro de piedra. Elema, Loba, Kavana. ¿De aquí qué se entiende? Que no es necesario poner intención en las palabras. Urmin, y ahora se ve una veraita que contradice esto. Hakoret Shema Sarich Sheyeka Benet Libo. El que recita la Shema tiene que poner intención, sí, atención y kavaná en el significado de lo que dice. ¿Y cómo lo sabemos? Shema Israel, porque el versículo dice, escucha Israel. Ulealan Homer, y más adelante dice la Torah, Asket Ushma Israel, atiende y escucha Israel. Por lo que se deduce, Male Alam Beasket. Así como más adelante la acción de escuchar implica poner atención. Afkan Beasket, también aquí, en el Shema Israel, cuando dice escucha, también se refiere a escuchar poniendo atención. Ahora, Ishtik, ¿qué pasó? Rabba se quedó callado, no tenía cómo responder. ¿Sí? Amarle le preguntó entonces Rabba a Rabmare, Midi Shemia la Beja, ¿escuchaste algo sobre cómo resolver esa contradicción? Y tú me pusiste problemas, ¿tú sabes cómo resolver el problema? Amarle le dijo Rabmare a Rabba, Ají Amar Rav Sheshet. Así es como explica Rav Sheshet en nuestra Mishnah. Behu Shebatelin Nimelachtan Bekori. La Mishnah se refiere a los trabajadores la Mishnah que les permite a los trabajadores recitar la Shema en lo alto del árbol. Se refiere a que no trabajan mientras la recitan. Por lo tanto, la verdad no contradice la Mishnah.
ya que la Mishnah exige también que se recite la Shema poniendo atención al significado de las palabras. Es decir, te puedes quedar encima del árbol o te puedes quedar encima del muro de piedras, pero no dice que tienes que seguir trabajando en lo que estás haciendo mientras dice la Shema, sino que tienes que prestar atención a lo que estás diciendo. Ve a Tania. Pero eso no coincide con lo que se enseñó en esta vereita. Betilel Omim, los sabios de Betilel dicen, Oskin bemelachtan bekorin. Quienes estén ocupados con su labor también podrán recitar la Shema mientras continúan con sus labores. Volvemos a ver que en la recitación de la Shema no es obligatorio poner atención, lo cual contradice la vereita anterior, que sí lo exige. Responde la Gemara, lo calla, dice, no, esta vereita no presenta una dificultad. ¿Por qué? Ha beperek rishon, ya que esta, la Mishnah, sobre la que la Sheshet dijo que se debe interrumpir el trabajo para recitar la Shema, se refiere solo a la primera parte de la Shema, en la que se debe poner atención en el significado de las palabras. Ha beperek sheni, pero la otra, la vereita, en la que Betilel permite recitar la Shema incluso mientras están haciendo su trabajo, se refiere al segundo perek, a la segunda parte de la Shema. Ahora, la Gemara cita una vereita en la que se detallan varias leyes relacionadas con los trabajos. Dice así: Tanu Rabanan. Estamos aquí. Estamos aquí, para el que quiera seguir en el texto. Tanu Rabanan enseñaron nuestros sabios en una vereita. Apoalim Shayosim Melacha Etzel Balabait, los trabajadores que están trabajando para su patrón. Korin Kriyat Shema, Muebarjin Lefaneu Lajarea. Deben recitar el Kriyat Shema y sus bendiciones anteriores y posteriores, tal como fue establecido originalmente. Ve Ochlin, Pitan, Umebarjim, Lefaneu Lajarea. Y cuando comen su pan, dicen Berajá antes y dicen Berajá después. Amotzi y Birkat Amazon. Umitpalelim, Tefilá, Shel Shemone Estre. Y además deben rezar la tefilá entera, las 18 bendiciones en su momento estipulado. Perdón, un segundo. En su tiempo estipulado. Abal en Yordin Lifnea Teba, pero no ofician el rezo delante de la Teba, es decir, que no los designen como oficiante para la repetición del rezo o para decir Kadish. Ven o sin kapehem, y lo que los Kohanim de entre ellos no alcen las palmas de las manos, es decir, que no digan Birkat Kohanim, porque todo ello significa que se van a ausentar demasiado de su trabajo. La Mara presenta una contradicción. Ve a Tania. Me'ain Shemone Esre. Hay otra vereita que enseña que los trabajadores deben rezar la versión abreviada del Shemone Esre, Me'ain Shemone Esre, y no toda la midá completa. Amar Rav Sheshet, respondió Rav Sheshet, lo kasha. Dice, no hay contradicción aquí. Haraban Gamliel. Pues esta, la que enseña que se debe rezar el Shemone Esre completo, sigue la opinión de Rabban Gamliel, quien siempre exige decirlo completo. Rabbi Yoshua, mientras que aquella, la otra, la que habla del extracto del Shemone Esre, sigue la opinión de Rabbi Yoshua. La Gemara rechaza esta respuesta. Dice, y Rabbi Yoshua, May Airi Poalim. Si en realidad la segunda vereita sigue la opinión de Rabbi Yoshua, ¿por qué se refirió específicamente a los trabajadores? Afilu Kol Adam Name. Dice, incluso cualquier persona que no sea trabajador también tiene permitido realizar una versión abreviada del Shemone Esre. El Aidi Beidi, Rabban Gamliel. La Gemara concluye y dice, en realidad, tanto una vereita como la otra siguen la opinión de Rabban Gamliel. Velo Kash. Y aún así, no hay ninguna contradicción entre ellas. ¿Cómo lo vamos a explicar? Kan Beosim Bisharan, la primera vereita, según la cual los trabajadores deben rezar solo el Shemone Esre abreviado, se refiere a aquellos trabajadores que trabajan por un sueldo, además de la comida que reciben del patrón. Por ello se les obliga a ser concisos cuando rezan, para que puedan reanudar enseguida su trabajo y no perjudiquen al patrón. Kan Beosim Bisudatan. Y la otra vereita, la que dice que se debe rezar todo el Shemone Esre entero, son trabajadores que hacen su trabajo únicamente a cambio de comida, sin recibir además una paga por ello. Por ello, dado que no reciben del patrón un sueldo, sino únicamente la comida, se les permite interrumpir el trabajo para rezar el Shemone Esre en su totalidad, como las demás personas. Sigue la Gemara y dice, ve a Tania, he aquí que se enseñó en una vereita. Hapo alim shayu osim melacha etzel balabait. Hay trabajadores que están trabajando en casa del patrón. Korin Kriyat Shema Mitpalelim. Deben recitar el Kriyat Shema y rezar. Veojlim Pitan, y comen su pan. Ve'en Mebarajim Lefanea. Y no dicen Berajá anterior, es decir, la Motzi. Abal Mebarajim Lajarea Shtaim. Pero después de comer tienen que recitar 2 bendiciones. 2 de las 4. El Birkat Hamazon consta de 4 Berajot.
Y aquí dice esta vereta que únicamente tienen que decir dos. Y la vereta detalla, Ketzad, ¿cómo es esto? ¿Cómo recitan los trabajadores estas dos bendiciones? Berajá Rishona Ketukuná. La primera, Berajá del Birkat Amazon, Hazan etakol, sí que Hashem da el alimento a todos, se recita tal y como fue establecida. Es decir, como está el texto, tal y como está. Shenia, Poteach, Bebirkat Ares. La segunda, se comienza con la bendición por la tierra, que dice, no deleja Hashem Elokenu, ¿sí? Ve Kolelin Bonei Yerushalayim Ubirkat Haaretz. Y se incluye una mención de la tercera bendición, que es Bonei Yerushalayim, en la segunda, es decir, en la bendición por la tierra. Pues por ser similares, se permite unirlas en una sola. Concluye la vereita. Amé de Barim Amurim. ¿De qué caso se trata de qué caso se trata cuando se habla de que los trabajadores acorten este Birkat Amazon? Veo sin Bizharán, en el caso de que los trabajadores estén trabajando por un sueldo, Abalosim Beseudatan, pero si lo hacen únicamente a cambio de comida, o ya Balabait, Meseb Mahem, o que el patrón se sienta a comer con ellos, me barejim que tikuná, entonces tienen que decir la verajá del Birkat Amazon, tal y como fue establecido. Pues esta otra veraita que nos trae, nos dice de una manera un poco diferente a lo que vimos en la anterior. En la anterior que nos dijo que los trabajadores tienen que decir la verajá previa y la verajá posterior del Kriyat Shema y todo el Kriyat Shema y toda la mida, y cuando comen tienen que decir Amotzi y Birkat Amazon completo. Aquí que nos dice que únicamente que recitan la Shema y Mitpalelim y luego dicen la amida, y cuando comen el pan no dicen Amotzi antes, y únicamente del Birkat Hamazon dicen dos. ¿Y qué es lo que hacen? La primera verajá la dicen completa y la segunda hacen un mix entre la verajá de Birkat Haaretz y Bonei Yerushalayim y lo juntan todo en una sola. Ahora, ¿cuál es el caso? Únicamente dice aquí en caso de que trabajen por un salario. Pero si solamente trabajan por la comida que van a recibir, entonces ahí tienen que hacer todo como fue establecido. Entonces, la Gemara trata la segunda ley que menciona la Mishnah, la exención del novio a recitar la Shema en sus primeras noches de casado. Dice Tanur Rabbanan, enseñó a nuestros sabios en una vereita, Beshivteja bebeteja, prat leosek bemitzvah. Cuando el versículo nos está diciendo en la Kriyat Shema que hay que recitar estas palabras cuando habites en tu casa, esta expresión excluye al que está ocupado realizando una misma. Ubelechteja baderech prat lejatán. Y la continuación del versículo que dice, cuando andes por el camino, excluye al novio en la noche de bodas, que no está ocupado realizando una misma, sino que solo está absorto pensando en la primera relación con su esposa. Canambrud, aquí concluyeron los sabios, Hakonés, et betulá patur, bet almanajayá. Aquella persona que se casa con una mujer que es virgen, está exento del Kriyat Shema en la noche de bodas. Mientras que aquel que se casa con una viuda está obligado a recitarla. Maimashma, ¿cómo se deduce que las expresiones cuando habites en tu casa y cuando andes eximen de la Kriyat Shema a una persona que está ocupada con una misma? Responde la Gemara, Amar Rav Papa, dijo Rav Papa, Kiderech. Usa una analogía como forma de estudio. Entendemos que estas expresiones, al estar próximas a la palabra camino, se refieren a una circunstancia como la del camino. Dice, Ma derech reshut, af aja nami reshut. Así como andar por el camino es algo que es opcional, es decir, no es una misma andar por el camino. Del mismo modo, también estas expresiones se refieren a una actividad que sea opcional y que no sea una actividad de misma. Por lo tanto, quien está realizando una misma, que no es opcional, queda eximido de la recitación del Kriyat Shema. Pregunta la Gemara y dice, Milo askinan de Ka'azel Lidbar Mizvah, Afilu Aji, Amar Rahman Alikre. ¿Por qué dices que andar por el camino es opcional? ¿Acaso el versículo que dice por el camino no incluye también el caso de una persona que va por el camino para realizar una misvá y de todas formas la Torah le ordenó recitar la Shema? Es decir, ir por el camino no es misvá, pero la gente para cumplir con una misvá también va por el camino. Tiene que ir de un lugar a otro. Y ahí en ese caso también esa persona tiene que decir el Shema Israel. Entonces responde la Gemara, Imkem lema kra belejet. Pero si fuese cierto lo que estás diciendo, dice que el versículo incluye también al que va por el camino para realizar una misma. Entonces la Torá hubiese dicho al andar por el camino, belejet, ¿sí? De manera general. Ma belejteja, ¿por qué dice cuando andes tú por el camino? Belejet, didach,
hu de mithayevet shema, mine. Porque para que se deduzca lo siguiente, en tu andar, es decir, solo cuando estás caminando por decisión propia, es cuando estás obligado a recitar la Shema. Ha de mitzvah petirat. Pero si andas por caso de una mitzvah, entonces estarás exento. Es decir, belech teja hace también referencia a que es un andar que es para ti, para tu propio interés. En ese caso, tienes que recitar la Shema. Pero si es solamente por tu propio interés, ahí quedarías exento, ¿no? Ahora pasamos a la página siguiente, al Amud Bet, Tetzain Amud Bet. Dice así. Y si es así, que la realización de una misma exime de la Kriyat Shema, Mai Airi Hakones Etabetula. ¿Por qué se eximió precisamente a quien se casa con una mujer virgen? Afilu con ese tal mananame. Quien se casa con una mujer viuda también debe estar exento de la recitación de la Shema, pues también se trata de una misma. ¿Cuál es la diferencia entre una mujer virgen y una viuda? Responde la Gemara y dice, aja, tearer, veaja, lotare. La diferencia en un caso, entre un caso y el otro es que cuando es la mujer es virgen, la persona está preocupada por temor de que no lo resulte. Mientras que en el otro caso, él no está preocupado por ello. Pregunta la Gemara, y Mishum Tirda, Afilu Taba Sefinato Bayamname. Ahora, si todo el problema es cómo va a estar preocupado y que va a tener algún tipo de preocupación que le va a evitar concentrarse en la lectura de la Shema. Incluso una persona que su barco se hundió en el mar y está muy preocupado porque toda su mercancía se echó a perder. Pues también debería estar eximido. Vejitema hajiname. Y si vas a argumentar que en verdad es así, que por cualquier preocupación está exento de la recitación de la Shema. Entonces dice, Alama Marrebiaba Barzabda Amarrab. Entonces, ¿por qué dijo Rab Barzabda en nombre de Rab? Abal Hayab Behol Hamitzvot Hamurot Batorah. Es decir, nos dice una enseñanza que está, no veo ahora dónde está, nos dice así, creo que es más adelante aquí en Masajes Berajot, de que una persona que está de luto, tiene la obligación de cumplir todas las mitzvot mencionadas en la Torah. Hutz minat tefilim, sharen neymar bahem pe'er, salvo la mitzvah del tefilín, que sobre ella está escrito y se llama esplendor en el libro de Yehezkel. Como dice el pasuk en Yehezkel, pereja, jabosh, aleja, bejule. Tu esplendor, ponlo sobre ti. Y el Abel no está en condiciones de darse esplendor. Vemos de aquí que el Abel, a pesar de tener la mente ocupada con el sufrimiento por la muerte de su familiar, lo alenu, de todos modos no está exento de la recitación de la Shema. Entonces dice la Gemara y contesta, dice Amri, dijeron los estudiantes del Beta Midrash, Hatam Tirdar de Reshut, allá en el caso del Abel del que se hundió su barco, la persona tiene la mente ocupada en un asunto opcional. Y por eso recae sobre ella la obligación de cumplir con la misma. Ajá, Tirdar de misma. Pero aquí, el caso del novio, la preocupación es una preocupación relacionada con el cumplimiento de una misma, que es estar con su esposa en la noche de bodas, y por eso está exento del Kriyat Shema. En otras palabras, el versículo, cuando habites en tu casa y cuando andes por el camino, exime a quien está con la mente ocupada por una mitzvah o a quien la está realizando. Llegamos a la siguiente Mishnah del capítulo, y dice así esta Mishnah. Rahatz Laila Harishon Shemeta Ishto. Rabban Gamliel se bañó la primera noche después del fallecimiento de su esposa. Amrulo Talmidab le preguntaba a sus alumnos, Limatanu Rabenu Shabel Asur Lirhot. ¿Acaso nos enseñaste, rabino nuestro, que el enlutado tiene prohibido bañarse? Entonces, ¿por qué lo hiciste? Amar Laem, Eni Kishar Bene Adam, Istenisani. Dice, yo soy un poco diferente al resto de las personas. ¿Por qué? Porque soy muy delicado. Y si no me lavo, me siento muy mal. Ese es el concepto en la halajá que se llama istenis, es decir, una persona que es muy delicada. Dice, Ukshemet, Tabi Abdo, y cuando murió Tabi su siervo, que era un siervo kenaní, Kibel Alab Tanjumim. Ramán Gamliel se sentó y recibió los pésames por él. Anrulo Talmidab le dijeron sus alumnos, Limatanu Rabenu, ¿acaso no nos enseñaste, maestro? Sheem Kabelim Tanjumim al Abadim, que no se recibe con pésames por el fallecimiento de un siervo kenaní. Entonces, ¿por qué tú lo recibiste? Amar Lahem, le respondió Ramán Gamliel, en Tabi Abdi Kishar Kola Abadi. Dice, mi siervo Tabi no era como el resto de los siervos. Kashera ya, era una persona muy recta y por lo tanto está permitido recibir los pésames por su muerte. Y sigue la Mishnah y dice, Hatán
Imrotelikrot, perdón, Kiryat Shema, Laila Rishon, Kore, que el novio, a pesar de estar exento, si desea recitar la Shema la primera noche de su matrimonio, podrá recitarla. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, loco la Rotelitol, et Hashem Yitol. Shimon ben Gamliel discrepa con esta primera opinión y dice, no todo el que quiere darse a conocer como alguien sumamente meticuloso con la misbot, lo puede hacer. Es decir, Rabbi Shimon ben Gamliel sostiene que solo una persona conocida por su gran nivel de sabiduría y espiritualidad tiene derecho de hacerlo. Una persona común no, ya que eso supone una conducta presuntuosa. Es decir, no todo el mundo que quiere ser un gran erudito o comportarse como un gran tzadik puede serlo porque en realidad no lo es. Entonces sigue, la Gemara va a explicar estos casos de lo que hacía Rabban Gamliel. Dice, Maita ama de Rabban Gamliel, de Rabban Shimon ben Gamliel. ¿Por qué razón Rabban Gamliel consideró que por ser una persona muy delicada le estaba permitido lavarse si se trataba del mismo día del fallecimiento de su esposa, en el que el luto es más grave? Responde la Gemara, Casabar Aninut Laila de Rabanán. Esto se debe a que Rabban Gamliel sostiene que el luto, es decir, la Aninut, es decir, el día del fallecimiento de un pariente cercano, la persona se considera onen, que es una condición más grave que la del Abel. Dice, la Aninut, que se debe observar la noche siguiente al día del entierro, es solo una obligación impuesta por los sabios. Mientras que el luto que impone la Torá es solo durante el mismo día del fallecimiento. Yechtiv va'ajarita kayom mar. Como dice el versículo, dice, y su final es como un día amargo. De la expresión día amargo, se entiende que solo durante el día aplica la ley de Aninut y que no se extiende a la noche siguiente. Fueron los sabios quienes establecieron las leyes de luto para la noche. Ubencom istenis, y en el caso de una persona que es muy delicada y que se podría sentir mal si no se lava, lo gazrube rabanán, los sabios no impusieron la restricción. Dice la Mishnah, Ushemet tabi abdo, vejule. Es decir, también nos contó la Mishnah que cuando murió el siervo Kenaaneo de Rabban Gamliel, él recibió el pésame por él. Y los alumnos le dijeron, pero si nos dijiste que no se recibe pésame por un siervo kenaanita, dice Tanur Abanán, enseñaron nuestros sabios en una verita, Abadimush Fajot, los siervos y las siervas kenaanitas que han fallecido, en Omdino Alejem Beshura. Las personas no deben formar una fila después del entierro para dar el pésame a los patrones, como se suele hacer con los familiares de alguien que fallece. Ve'en Omrim Alejem Birkat Abelim. Y tampoco se debe decir por ellos la bendición de los enlutados, que se suele recitar después, cuando les dan de comer pan después del entierro. Ve Tanjume Abelim, asimismo, no se les da a los patrones el pésame que normalmente se le da a los enlutados. Y continúa la verité y dice, Maase Umet Shifjato Sherebi Elazar Nichnesut al Midable Nahamo. Ocurrió que falleció la sierva de Rabbi Eliezer y entraron sus alumnos para darle el pésame. Que van Sherautam al verlos. Alala Eliyah ve Alú Jarab. Hizo Rabbi Eliezer, se escapó, se subió arriba, a la habitación de arriba, para insinuarles que no tenían que hacerlo. Pero ellos no entendieron y subieron detrás de él. Nichnas le anpilión. Entonces, ¿qué hizo? Entró en la antesala, Nichnesú a Jarab, pero sus alumnos también le siguieron. Nichnas le traklin, Nichnesú a Jarab. Finalmente entró en el salón y sin embargo volvieron a entrar tras él. Cuando vio Rabbi Eliezer que sus alumnos no lo entendían, Amarlaem les dijo, perdón, Kimduma ani shatem nechavim befoshrim. En principio pensé que os quemaríais con agua templada. O sea que una leve insinuación sería suficiente para que entendáis que no tenéis que darme el pésame. Achshav yatem nichvim afilu bejamejamin. Pero ahora me di cuenta que ni siquiera os quemáis con agua hirviente. Pues al alejarme de vosotros una y otra vez, os he insinuado claramente que debéis absteneros de darme el pésame, y aún así no lo habéis entendido. Les explicó entonces Rabbi Eliezer cómo se debe actuar. Lo kach shaniti lahem. ¿Acaso no os enseñé esto? Abadim ushfajot, los siervos y las siervas kenanitas, en omdin alehem beshura. No se debe poner, no se hacen las filas para dar el pésame a sus dueños. Ven omrim alehem birkat abelim, y tampoco se debe recitar por ellos la bendición de los enlutados. Velo tanjume abelim, y tampoco se les da las condolencias a los dueños. El amá omrim alehem. Entonces, ¿qué es lo que se dice a los dueños por su muerte?
Concluye Rabbi Eliezer que Shem Shomrim Lola Adam al Shoró y al Jamoró Shemetu. Lo mismo que se dice a una persona cuando se le muere su toro o su burro, Hamakom Yemalel Leja Gesroneja, que Hashem reponga tu falta. Kaj Omrim Lo al Abdo Veal Shifjato, así se le dice igualmente por la muerte de un siervo o de una sierva que necesita, Hamakom Yemalel Leja Gesroneja, que Hashem reponga tu falta. Tanya Idach, te enseñaron otra veraita. Abadim Ushfajot en Mafsidim Otan. Dice, para los siervos y las siervas kenanitas no se debe pronunciar un discurso de lamento fúnebre en su honor. Rabbi Yossi Omer dice Rabbi Yossi y discrepa con esta opinión. Y dice, Im Evet Kasherhu, si era un siervo recto, Omrim Alab, entonces ahí se puede decir por él, Hoy Ish Tov Veneeman Venehena Migion. Dice, ay, era una persona buena y fiel, y solo disfrutaba del fruto de su propio esfuerzo. Ambrulo, los sabios que no estaban de acuerdo con él, le dijeron, si tú opinas que se dicen elogios de esa categoría por un siervo kenaní, imkema y nachta la kesherim. Entonces, ¿qué elogios dejaste para los que no son siervos y que sí que son kesherim también? Es decir, como que diste un elogio demasiado elevado para una persona que es simple. Entonces, ¿qué va a ser de una persona que además de ser yudí es una persona kasher? Tanur Rabanán, enseña a nuestros sabios en una verita. En Korim Avot, no se debe llamar a ninguno de nuestros antepasados con el título de patriarcas del pueblo de Israel. El Alishlosha, únicamente a tres. ¿Quiénes son estos tres? Abraham, Isaac y Jacob. Ven Korim y Maot, el Alearba, y no se debe llamar matriarcas más que a las cuatro, que son Sarah, Rivka, Rachel y Lea. Pregunta la Gemara sobre esta verita. Abot Maitama. ¿Por qué razón no se denomina patriarcas del pueblo de Israel a los hijos de Jacob, los padres de las 12 tribus? Dice, Ilema Mishum de la Yadinan y Mar Ubenka Atenan y Mishimonka Atenan. Si me dijeras que es porque no sabemos si descendemos de Rubén o de Shimón, o de cualquiera de los otros hijos de Jacob. Es decir, ¿por qué llamamos Abot a los Abot? Es lo que está diciendo aquí la vereita. Dice, porque Abraham, Isaac y Jacob son los padres de todo el pueblo de Israel. Dice, pero a lo mejor podrías decir, ¿por qué no voy a llamar a Rubén Avinu? Porque a lo mejor yo soy descendiente de la tribu de Shimón. ¿Por qué no voy a llamar a Shimón Avinu? Porque a lo mejor yo soy descendiente de la tribu de Rubén. Entonces dice, Iaji y Maot Name. Pero si fuera este motivo, también podría decir lo mismo. ¿Por qué? Porque a lo mejor soy descendiente de una de las tribus que dio Rachel, Yosef o Binyamin, o Efraim y Menashe y Binyamin. O a lo mejor soy descendiente de una de las tribus de Lea. Bien, entonces dice, Ka Atenan y Milea y Ka Atenan me Rachel. Dice, podría ser que yo vengo de Rachel, lo Yadinan, y me Rachel Ka Atenan y Milea Ka Atenan. Yo no sé si vengo de Rachel o si vengo de Lea. El Adaja Hashive. Entonces concluye la Gemara y dice, más bien, la razón por la que llamamos patriarcas solo Abraham, Isaac y Jacob es que hasta aquí, es decir, hasta Jacob, los padres del pueblo de Israel tienen una importancia trascendental para llevar ese título. Fe lo Hashive. Pero a partir de ahí, tras ellos, ya no tienen esa misma importancia y lo mismo ocurre con las 4 matriarcas de Israel. Tañida, se enseñó en otra vereita. Abadim Ushfajot, que los siervos y las sirvientas kenanitas en Korimotam, Abba Ploni, Veima Plonit. No se les debe llamar papá fulano o mamá fulana. Es decir, anteponiendo a su nombre el apelativo papá o mamá, como se antepone al nombre de otras personas para mostrarles respeto. Dice, Beshel Rabban Gamliel, Hayu Korimotam, Abba Ploni, Veime Ploni. Dice, y a los siervos y las siervas de Rabban Gamliel, sí los llamaban papá fulano o mamá fulana. Entonces, exclama la Gemara y dice, Maasel Istor. La verdad está citando un suceso que contradice lo que acaba de decir. Mishum de Hashive. Entonces, ¿por qué sería así? Porque los siervos de Ramban Gamliel eran personas importantes. Dice Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Maidichtib, aquí algo del versículo que dice, Ken abarejeja bejayai beshimcha es sakapai. Dice el versículo que está en Teilim. Así te bendeciré toda mi vida. Con la mención de tu nombre, elevaré las palmas de mi mano. ¿Qué Navarech Bejayai? La primera parte del versículo dice, así te bendeciré toda mi vida. Lo Kriyat Shema. Hace referencia a la Kriyat Shema. Beshimcha es Akapai. La segunda parte del versículo. Con la mención de tu nombre, elevaré las palmas de mis manos.
Zotefilá se refiere a la amida. Veimos Seken, y el resto del versículo que dice, si una persona cumple de esta manera, alaba que tuvo Omer, entonces viene el versículo y dice sobre él, que Mohelev Vadeshen Tizbanafshi, como sebo y grosura se saciará mi alma. Velood, y no solamente esto, el Shenohel Shene Olamim, sino que va a heredar dos mundos, a Olamazé y a Olamabá, este mundo y el mundo venidero. Sheneemar, como dice el versículo, dice, Vesifte Renanot y Ejalelpi, con palabras de cantos mi boca alabará a Hashem. Es decir, como dice cantos en plural, indica que la persona que cumple con esas dos mitzvot va a cantar de alegría doblemente. Va a cantar en este mundo y va a cantar en el mundo que está por venir. Entonces sigue la Gemara y dice así, Rabbi Eliezer Batar Dimsayem Celote Amaraji. Rabbi Elazar, cuando terminaba de rezar, decía así, y ahí la lefaneja Hashem Eloken. Estamos, perdón, voy a poner la hoja en su lugar. Estamos aquí abajo. Aquí está. Rabbi Elazar Batan de Mesayem Tzelote, Amaraji. Cuando Rabbi Elazar terminaba de rezar, decía lo siguiente: Y ahí la lefaneja Hashem Eloqueno. Sea la voluntad procedente de ti, Hashem, nuestro Dios. Shetashken Befurenu. De conceder en nuestro destino a Abab y Ahbab, Shalom Veraut, amor, fraternidad, paz y amistad. Betarbe Gebulenu Betalmidim. Y de ampliar nuestras fronteras espirituales con muchos alumnos. Betasliach Sofenu Aharit Betikva. Y de concedernos un porvenir exitoso y de que veamos la realización de nuestra esperanza. Betasim Helkenu Ben Gan Eden. Y de establecer nuestra heredad en el Gan Eden. Betakenenu Bejaber Tov Beyetzer Tov Beolameja. Y de arreglar nuestra situación concediéndonos un buen amigo y el instinto del bien, el Yetzer Tov, en tu mundo. Benashkim Benimza Yihul Levavenu Leirá Echemeja. Y de que al levantarnos cada mañana encontremos que nuestros corazones anhelen temer tu nombre. Betabol Lefaneja Korat Nafshenu Letová. Y que tengas presente satisfacer nuestras necesidades y concedernos tranquilidad para bien. Rabbi Yohanan, Batar Dimsayem Silote, Amaraji. Rabbi Yohanan, ¿qué es lo que decía cuando concluía su rezo? Decía así: Yeira Tomi Lefaneja Hashem Eloquenu, que sea la voluntad procedente de ti, Hashem, nuestro Dios. Shetatzitz Beboshtenu Betabit Berraatenu. De fijarte en la vergüenza que sentimos por haber pecado y de ver el mal que sufrimos. Betitlabesh Berajameja, y de vestirte con tu misericordia. Betitkanes Beauzeja, y de cubrirte con tu poderío. Betit atet bejasiduteja, y de envolverte con tu extrema benevolencia. Betit azer bejaninuteja, y de ceñirte de indulgencia. Betabolefaneja mirat tu beja, beabtanuneja, y de tener presente delante de ti tu atributo de bondad y de humildad. Rabzera, batardim seyem celote amaraji. Rabzera, después de rezar, decía lo siguiente: Yeira somilefaneja Hashem Eloquenu, que sea tu voluntad procedente de ti, Hashem, nuestro Dios. Shelon Ejetá, de hacer que no pequemos. Velone Bosh, y que no nos avergoncemos de nosotros mismos. Me abotenu veloni kalem, y ni nos sintamos humillados frente a nuestros ancestros. De vigía, batar de Dimzale, Amaraji, Rabjía, después de rezar, decía lo siguiente: Y ahí Hashem Eloquenu, sea la voluntad procedente de ti, Hashem, nuestro Dios. Shetee Torateja Umanutenu, que la Torah sea nuestro oficio. Veal Yidbeli Benu, y que no se entristezca nuestro corazón. Veal Yehashehu Enenu, y que no se ensombrezcan nuestros ojos. Rab, Batar Tzelote, Amaraji. Rab, después de rezar, de concluir su amidad, decía lo siguiente: Y ahí Hashem Eloquenu, sea la voluntad procedente de ti, Hashem, nuestro Dios. Shetiten Lanu Hayim Arukim, de otorgarnos vida larga. Hayim Shel Shalom, una vida de paz. Hayim Shel Tová, una vida de bienestar. Hayim Shel Berajá, una vida de bendición. Hayim Shel Parnasá, una vida en la que haya sustento. Hayim Shel Hilut Atzamot, con una vida con huesos recios. Hayim Sheyesh Bahem Yirat Het, una vida en la que haya temor al pecado. Hayim Shem Bahem Busha Uchlema, una vida en la que no haya ni vergüenza ni humillación.
Hayim shel osher vechavod, una vida de riqueza y de honor. Hayim shetamale lanu et kol mishalot libenu letová, una vida en la que cumplas para nosotros todos los deseos de nuestro corazón para bien. Rabbi de Batárselo te Maraji, después de rezar la mida, decía lo siguiente: que sea tu voluntad, Dios nuestro y de nuestros padres. Shetatzilenu me'azde panim, sálvanos de las personas que son insolentes. Ume'azut panim, y de tener nombre de insolente. Me'adam ra, sálvanos de un mal hombre. Umipega ra, y de un mal suceso. Miyetzer ra, del instinto del mal. Mejaber ra, del mal compañero. Mishachen ra, del mal vecino. Umisatán amashhit, y del satán destructor. Umidin kashe, y del juicio duro. Nibal din kashe, y del litigante duro. Ben Sheu Ben Berit, bien si es miembro del pacto de Abraham, es decir, si es judío. Ben Sheno Ben Berit, o si no es judío. La Gemara señala: Afalga de Caime Ketzuse Ale de Rabbi, a pesar de que había guardianes designados por el César para proteger a Rabbi, de todos modos él solía decir este rezo para rogarle a Hashem que él lo cuidara. Sigue la Gemara y dice Rav Safra, estamos llegando al final de la página, dice Rav Safra, después de concluir la midá, ¿qué decía? La tarde flotea Maraji. Decía así: y ahí la tome le Hashem Eloquenu, que sea tu voluntad procedente de ti, Hashem, nuestro Dios. Shetasim Shalom, de hacer que haya paz. Hemos pasado a la página Yudzain, perdón, que no tenemos por ahora, pero vamos a seguir un poquito más adelante. Bepalmaya Shel Malo, Bepalmaya Shel Mata. En la corte celestial, es decir, entre los ángeles ministeriales que representan a las naciones, y en la corte terrenal, entre los sabios, Ubena Talmidim, Oskim Betorateja, y entre los alumnos que se dedican a estudiar tu Torah. Ben Oskim Lishma, Ben Oskim Shelo Lishma. Entre aquellos que estudian Lishma para cumplir la voluntad de Hashem, y aquellos que estudian Shelo Lishma por un interés personal. Vejol Oskim Shelo Lishma, y todos aquellos que estudian por su propio interés, que sea la voluntad de Hashem, que se dediquen finalmente a estudiar la Lishma. Por último rabio aquí, ¿sí? Dice así: Rabbi Alexandri, Batar Tzelotea Maraji. Rabbi Alexandri, después de concluir la mida, decía lo siguiente: sea la voluntad procedente de ti, Hashem, nuestro Dios. Sheta'amidenu bekeren orá, de situarnos en un rincón luminoso. Veal Tamidenu bekeren hasheja, y no situarnos en un rincón oscuro. Veal yidve libenu, y que no se entristezcan nuestros corazones. Veal hasheju enenu, y que no se ensombrezcan nuestros ojos. Bien, la Gemara va a seguir trayéndonos más tefilot que hacían los sabios al acabar la midá. ¿Sí? Todavía hay unos cuantos. Bien, y así seguiremos con nuestro estudio. ¿Sí? Página 17 que vamos a estudiar mañana, donde acabaremos el segundo capítulo de este tratado de Berajot. Hazak Baruch, nos vemos mañana, Bezrat Hashem, misma hora.